Muy bien, pues muy buenas tardes. Este es el 10º seminario de la asignatura de etnografía virtual del Máster de Comunicación y Educación en Red. Estamos, como sabéis, desde hace unas semanas con el análisis de contenido. Hemos visto unos ejemplos con imágenes, con fotografías. Hemos visto la semana pasada análisis de contenido sobre textos, que también es muy frecuente, por lo tanto que se puede aplicar a chats, foros, mensajes, transcripciones, diarios, etcétera, etcétera, cualquier documento elaborado, ¿no? Un artículo, una narración, notas de campo, ¿no? Tanto donde el texto escrito es el protagonista. Y hoy vamos a intentar hacer una experiencia con el audio. El audio, que nos serviría como el vídeo, pero como no vamos a ver el vídeo en pantalla, por lo menos voy a intentar que se escuche. Antes de empezar vamos a ver, voy a poner el audio, a ver si vosotros lo escucháis. E-learning o aprendizaje online. A Virginia le han propuesto en el trabajo realizar un curso para crear hojas. ¿Lo escucháis? ¿Sí, no? ¿Sí? Perfecto. ¿Tú, Mari Carmen, lo escuchas? Sí, perfectamente. Vale. Perfecto. Bueno, pues entonces voy a explicar lo que vamos a hacer. Lo que yo ya sabía es que no ibais a ver el vídeo, por eso, aunque son vídeos, vamos a hacerlo sobre el audio, ¿de acuerdo? El vídeo lo que nos aporta es una información visual que nos ayuda muchísimo a la hora de codificar, es decir, a la hora de identificar dónde empieza y finaliza una categoría, un segmento, un código, como hacíamos el otro día en el texto, o el primer día sobre las fotografías, pues el vídeo nos ayuda mucho. Por eso, incluso cuando es entrevista o cuando es grupo de discusión o conversación, o un discurso, por ejemplo, si uno puede tener vídeo en lugar de audio, ayuda mucho. Lo que sucede, como imagináis, es que a veces la gente no quiere que se le vea en vídeo. Entonces, pues es más fácil conseguir audio que vídeo. Pero el vídeo es muy útil porque la información no verbal o las imágenes que aparecen, por ejemplo, en los vídeos que vamos a ver hoy, que vosotros después podéis ver también por vuestra cuenta, porque están en YouTube, la información visual ayuda muchísimo a saber en qué punto identificas el inicio y en qué punto identificas el final del segmento o del fragmento que quieres codificar o categorizar, ¿vale? Como decíamos el otro día, hoy he escogido unos vídeos sobre e-learning y por lo tanto las preguntas de investigación van a verter sobre el e-learning o sobre los entornos virtuales de aprendizaje, que es al final los vídeos que he identificado hoy. Y vamos a empezar con 5 preguntas. La primera pregunta que dice: ¿qué se entiende por e-learning? La segunda, ¿qué ventajas y desventajas tiene? La tercera, ¿qué características tiene? Cuarta, ¿qué herramientas se utilizan? Y quinta, ¿en qué entornos se desarrolla? Como comentaba el otro día, esto hay que tenerlo en memoria. Así que, y si uno no tiene memoria, pues lo tiene por escrito, que es lo que necesita. O lo tiene en alguna zona, pero tú tienes que tener en mente o poder consultar las preguntas para ver si en este caso lo que estás escuchando se corresponde o se puede codificar con alguna de las preguntas o para alguna de las preguntas que intentas contestar. De la misma forma, funcionaríamos si en lugar de preguntas estuviésemos utilizando objetivos, ¿de acuerdo? O cualquier otro elemento, una rejilla o lo que fuese, ¿de acuerdo?
precisamente, nosotros los vídeos que vamos a utilizar hoy están en YouTube. Si no estuviesen en YouTube, cualquier herramienta de sonido que uno esté utilizando tendrá algún tipo de mandos, ¿no? En el caso de YouTube, abajo a la izquierda, en el cuadro de mando, tiene ahí las herramientas fundamentales para poder codificar. Digamos, el play y la pausa, ¿de acuerdo? Eso es fundamental, porque esto no es un ejercicio de reflejos, sino que se trata de identificar en qué momento, en qué punto empieza un código y en una aseveración, un comentario, y en qué punto termina. Por lo tanto, yo tengo que poder controlar el desarrollo del vídeo. Si en este caso en YouTube están ahí, en otras herramientas están en otro lado, pero como si es una grabadora, ¿de acuerdo? Yo tengo que poder darle al funcionamiento y pararlo, ¿de acuerdo? Pararlo sin tener que volver al principio, evidentemente. Por eso hablamos de pausa, ¿vale? A veces, sobre todo si por algún motivo he regresado atrás, pues como veíamos el otro día, para revisar algún tipo de elemento, algún tipo de alguna categoría, o por ejemplo, el vídeo tiene 20 minutos y yo no he podido analizar los 20 minutos, me he quedado en el minuto 15. Bueno, pues no tengo que escuchar de nuevo. Por eso este mando de avance rápido también puede ser interesante. En algunas herramientas hay también retroceso rápido, ¿de acuerdo? Luego tenemos el número 3, que es el botón de movimiento. Eso no lo tienen todas las herramientas, pero en este caso lo tiene, el número 3. Esto lo que posibilita con el cursor, me clico encima y puedo avanzar para adelante y para atrás, de forma muy rápida también, ¿de acuerdo? Y el elemento fundamental, sin duda, es el tiempo, ¿de acuerdo? Que en este caso son 0,19 significa 0 minutos 19 segundos, ¿no? Empieza en el segundo 19, ¿de acuerdo? Vemos también que este es un vídeo o un audio de 3:51, 3 minutos 51. Si fueran horas, pues pondría horas, minutos y segundos, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque cuando en la primera sesión, hace 2 semanas, veíamos fotografías, pues la fotografía, como es en sí mismo una imagen, es fácil identificar, ¿no? Con un recuadro o con flechas, cuáles son los elementos que estoy identificando. La semana pasada veíamos texto. En un texto, pues voy a estar identificando de tal palabra, o tal párrafo, ¿de acuerdo? O tales líneas. Bien con un rotulador, con un subrayado, con un rotulador fluorescente, o con un recuadro, como gustes, según el tipo también de herramienta que estés utilizando. Por tanto, en este caso, ¿cómo identifico dónde empieza y dónde finaliza? Pues con el tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas son las herramientas que de alguna forma necesito. Una que me permite avanzar y retroceder en la grabación, y la otra que me permite identificar en qué punto empieza, entiéndase aquí punto en términos temporales, es decir, en qué momento empieza, en qué segundo empieza y en qué segundo finaliza. Si la semana pasada también preparábamos el texto para su codificación, como veíais, y marcábamos las líneas, por ejemplo, de 5 en 5, pues en este caso también necesitamos una rejilla de análisis. Este es el primer vídeo que vamos a ver, voy a ir ahora con él, pero quiero enseñaros esto primero. Esto es una rejilla que en este caso, fijaros, en la zona superior lo que identifica son las preguntas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cada columna es una pregunta, en este caso la número 1. Si los números no os sirven, es que yo aquí tenía poco espacio, pero si os sirven poco también podéis poner aquí, se podría haber escrito de forma sintética para poder recordarlo mejor. Por ejemplo, en el primero podríamos haber puesto e-learning, entiéndase que es la definición del e-learning, y lo pongo aquí para que se recuerde más fácilmente. El segundo era ventajas y desventajas, pues entonces podemos poner también vent barra desvent. Desvent. De acuerdo.
Ese tipo de truquillos, cada uno tiene que desarrollar un poco sus cosas, ¿no? La tercera eran características, ¿de acuerdo? El 4 eran herramientas. Y la quinta pregunta que por ahora nos planteábamos como preguntas iniciales eran los entornos. Entorno. Bien, como veis, en previsión de que pueda haber más preguntas, ya he previsto 2 columnas más. Como si me hace falta doblar el número de preguntas, si me hacen falta 10, pues yo tengo que preverlo. Desde ese punto de vista, quizá hubiera sido inteligente invertir las columnas y las filas. ¿Por qué? Porque el ancho de la hoja es mucho más limitado que la longitud. Es decir, que en ancho no puedo poner más hojas, por lo menos en el ordenador. Mientras que sí puedo aumentar el número de hojas, de páginas, en vertical. Por lo tanto, de esto quizá hubiera sido mejor colocar, pero bueno, eso cada uno también puede adaptarlo, y haber puesto en columnas los vídeos, ¿no? Porque luego sería cuestión de añadir más hojas también para nuevos vídeos, ¿no? Tampoco tendría mayor problema. Bien, por tanto si lo coloco de esa forma como si coloco en filas las preguntas y en columnas los vídeos, es decir, si invierto la tabla, ¿de acuerdo? Aquí lo que voy a intentar registrar son, por lo tanto, los segmentos, ¿vale? Por lo tanto, ¿en qué segundo empieza y en qué segundo finaliza? Lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Este es el primer vídeo que os proponemos. Vosotros solo vais a escuchar, pero tenéis ahí el enlace, esto sabéis que lo podéis descargar. Por lo tanto, si lo descargáis, podréis también después con calma ver lo que yo os digo, porque son vídeos, por lo tanto, aunque son montajes de audio sobre un vídeo, la imagen ayuda mucho, os daréis cuenta, porque además esto que os decía yo de la zona inferior, ¿no? Esa regleta inferior, en el caso de YouTube, por lo menos, esto cuando vosotros movéis el punto el punto de desplazamiento, aparece además un montón de pics, ¿no? de pequeñas imágenes a lo largo de la regleta que también os ayudan a poder identificar en qué punto, o si reconocéis el movimiento de la cara si os ha entrevistado a la persona, o si es un vídeo, el momento en que estabas grabando la pantalla. Y entonces, ese tipo de pics, de pequeñas imágenes que representan, que son como un muestrario, ¿no? del vídeo, también ayuda mucho en ese movimiento. Por eso yo veo que el vídeo ayuda siempre que se pueda, pero no siempre se puede, las cosas como son. Entonces, yo clico aquí en este vídeo que se llama Aprendizaje Virtual y que es de firma Rita Sierra, aunque luego se escucha la voz de un hombre, pero bueno, se entiende que ella o lo ha subido o asume la autoría, por lo menos en YouTube. Y ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio, lo mismo que hacíamos el otro día. El único problema es que tenemos que identificar en qué momento empieza y en qué momento termina. Como vosotros no veis eso, lo veo yo. Si os voy a pedir, yo voy a ir, digamos, identificando dónde me parece que voy a dejar pasar unos segundos y os voy a preguntar si vosotros encontráis algún segmento, alguna idea, alguna respuesta, alguna categoría, algún código que pueda identificarse con alguna de las 5 preguntas que hemos planteado inicialmente. ¿Vale? Lo ponéis en el chat, podéis poner el número, por ejemplo, que es, por eso utilizamos los números, porque es muy cómodo, muy rápido. Y yo, por mi parte, tengo aquí las preguntas, le doy al botón de inicio del vídeo para que me digáis si encontráis algo. Vamos con ello. E-learning o aprendizaje online. A Virginia le han propuesto en el trabajo realizar un curso para crear hojas de cálculo. Podía seleccionar entre realizarlo en modalidad e-learning o presencial. Ha seleccionado la modalidad online
porque así se ahorra el desplazamiento al centro. Bien, aquí nos acaban de hablar de Virginia y aquí ya nos dicen que podría haber una idea del 2, es decir, que están hablando de ventajas, de desventajas. Para poder cerciorarnos, lo que vamos a hacer es retroceder un poco hacia atrás y volver a escuchar a ver si realmente hay una ventaja o desventaja. A Virginia le han propuesto en el trabajo realizar un curso para crear hojas de cálculo. Podía seleccionar entre realizarlo en modalidad e-learning o presencial. Ha seleccionado la modalidad online porque así se ahorra el desplazamiento. Bueno, quiero que os deis cuenta de un detalle, y es que hay toda una introducción al principio que creo que no es del 2. ¿A vosotros qué os parece? ¿Esta parte hasta aquí es del 2 o no es? Repito esta primera parte. Propuesto en el trabajo realizar un curso para crear hojas de cálculo. Podía seleccionar entre realizarlo en modalidad e-learning o presencial. Vale, ¿esto qué os parece? Nos dicen aquí que podría ser del 5. ¿En qué entorno se desarrolla? En efecto, está hablando del trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Sí, si fuera el entorno de aprendizaje, creo que estaríamos entonces pisando la pregunta 4 con la 5. La 4 es ¿qué herramientas? ¿No? Y la 5, ¿en qué entornos? Ahí habría que matizar. Nosotros cuando estábamos escribiendo entornos, ¿en qué contextos quizás sería mejor la palabra? Vais a entender por qué, porque luego, igual que hay Virginia y otros, presentan a otros personajes para hablar de esto. Bueno, pues entonces aquí ya podríamos hablar de un punto 5 antes que el 2. ¿Qué necesito saber? Pues necesito saber en qué momento empieza y en qué momento finaliza. Eso solo lo puedo saber yo, así que os lo voy a decir. Vamos a revisar, voy a parar cuándo empieza, os digo los tiempos y luego los apunto. Puesto en el trabajo, realiza. Poquito antes tiene que ser. E-learning o aprendizaje online. Este es el título, por ahora no sirve. Vamos en el 04. A Virginia. 05, por lo tanto, en el 05 está hablando, empieza a hablar de Virginia. Virginia le han propuesto en el trabajo realizar un curso para crear hojas de cálculo. Podía seleccionar entre realizarlo en modalidad e-learning o presencial. Bien, esto ya es otra cosa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a decir, por ejemplo, del 05 al 015 es donde identifican lo del trabajo. Aquí ya hablan después de la modalidad. Ha seleccionado la modalidad online porque así se ahorra el desplazamiento al centro. Bien, habla de la modalidad online, será igual que e-learning, ¿no? Bien, y ahí al final es donde habla, se ahorra, que sería lo que es el número 2, se ahorra el desplazamiento al centro. Vamos a volver a escucharlo. Centro. Perdón, ya me he pasado. Vamos a ver. La modalidad online. Online. Y ahora estoy en el 019. En el 019 es donde empieza la ventaja. Porque así se ahorra el desplazamiento al centro. Hasta el 022. ¿Ok? Bien. Voy a coger por lo menos una categoría más. Bueno, voy a dejar que termine con Virginia. Cuando empiece con el siguiente paro y codifico lo de Virginia, ¿vale? Juanjo. Bien, aquí ya habla de otra persona. Entonces, antes de seguir con Juanjo, me voy ahora aquí y voy a identificar los que tengo. El primer código que he encontrado es del 05 al 0... un momentito. Del 005 debe ser, es decir, del segundo 5 al segundo 15. Bien. Y esto lo voy a poner, vamos a ver, 0, 2 puntos, 05 a
0,2.15. Y esto hemos dicho que era categoría 5, porque es un contexto. ¿De acuerdo? Ahí lo pongo. Y ahora hemos dicho que del 0,19, perdón, del 0,19 al 0,22 tenemos de la categoría 2, que es ventaja-desventaja. Aquí, como pasaba el otro día, es evidente que yo puedo crear una 2,1 que sea ventaja y 2,2 desventaja, y de esa forma voy adelantando en el trabajo de codificación. ¿De acuerdo? Bien. Hemos terminado con Virginia. Vamos a ver qué nos cuentan de Juanjo. Como ya me había pasado un poquito, me regreso un poquito para atrás para volver a escuchar desde el inicio lo que nos dicen de Juanjo. Juanjo está perfeccionando su inglés a través de un curso online que imparte el Centro Guadalinfo de Habla en Almería. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna sugerencia? El 5, en efecto, en este caso no es el trabajo, es un centro de formación. Es un centro de formación. En efecto, tenemos ahí un entorno nuevo. Voy a intentar identificarlo para poder registrarlo después. De un curso online que imparte el centro. Eso empieza en el 0,30 hasta Guadalinfo de Habla en Almería. 0,33. Seguimos. Cuando tiene un rato libre, se conecta con su móvil a internet y sigue las lecciones y actividades propuestas. Sugieren aquí el número 3, que sería características. ¿Seguro que son características? ¿Revisamos esto? Libre, se conecta con su móvil a internet y sigue las lecciones y actividades propuestas. Sugieren el 2 y el 4. El 2 sería ventajas, supongo porque te refieres a la flexibilidad temporal. Y el 4, que sería herramientas, porque habla del teléfono. ¿Es así? Vamos entonces a volver, estábamos en el 0,33, fue donde dejamos la cosa anteriormente. Yo ahora, por ejemplo, he regresado hacia atrás, pero mientras no le dé al triángulo, no me va a volver a escuchar. Yo regreso hacia atrás con el botón de control, con el cursor, y aquí recupero la idea, ¿vale? Cuando tiene un rato libre, se conecta con su móvil a internet y sigue las lecciones y actividades propuestas. La principal ventaja de... Bien, y luego ya empieza con ventajas, en el 0,41 más o menos. Bien, entonces, aquí puede caber un problemín, y es que van contiguas en la misma frase para entendernos. Va primero la idea de la ventaja, cuando tiene un rato libre, por lo tanto significa flexibilidad, adaptación al tiempo personal, no necesitar una clase completa, es decir, que el control sobre el tiempo, digamos. Eso sería una ventaja, es número 2. Pero a la vez también nos habla de ¿y por qué lo puede hacer? Porque lo puede hacer precisamente porque se conoce a través del móvil. No necesita ir a un ordenador, no necesita ir a una sala, no necesita esperar a una hora determinada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en la misma frase, digamos, hay dos ideas. ¿A vosotros qué os parece? ¿Que debería segmentar eso en dos códigos a riesgo de que luego el segmento no se entienda muy bien? Porque iría por una parte y cuando tiene un rato libre y luego me conecto con el móvil. ¿O os parece mejor dejar en el mismo código, es decir, el mismo segmento, atribuirle dos códigos, que se fuese por un lado ventaja, por el tiempo, y por otra parte la herramienta, ¿no? el 4. ¿Qué os parece mejor? 2,4 al mismo segmento, o primero segmento 2 y después segmento 4.
¿Sugerencias? ¿No hay sugerencias? Bien, yo creo que es mejor también el mismo segmento. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que hay después a la hora de recuperar esta información, es decir, ¿yo por qué quiero esto? Pues de la misma forma que el otro día, yo quiero identificar en qué línea está para luego poder recuperar esa información y utilizarla en el informe. Para poder ilustrar con segmentos, con frases reales, dónde aparece ese código o esa categoría. Y hay un problema fuerte cuando atomizo demasiado la información, hay un problema fuerte de descontextualización. Por eso hablamos de que los códigos, las categorías, los segmentos tienen sentido en su contexto y analizamos en su contexto. Entonces, no perder de vista el contexto en el que se ha dicho es muy importante porque eso ayuda a que eso tenga sentido. Y a la hora de ilustrar, es mucho mejor un segmento con sentido, por lo tanto una frase o un trozo de frase, pero con sentido, a simplemente una palabra o dos palabras sueltas. ¿Entendéis? Por tanto, en ese sentido, es mejor utilizar el segmento completo. Eso significa que a la hora de codificar, el segmento que decíamos, aquí vamos a recuperarlo, sería mejor, yo creo, el mismo segmento, pero con dos códigos, dos categorías. Cuando tiene... Empieza en el 033 y va hasta... Un rato libre, se conecta con su móvil a internet y sigue las lecciones y actividades propuestas. Bien. Luego ahí hasta el 041, o el 040 incluso podríamos decir. Bien. En este caso, es mejor que sobre a que falte. ¿Entendéis? Es decir, si yo recorto, va a quedar una frase sin sentido o recortada. Entonces es mejor que cuando yo marco, que marque de más y luego a la hora de transcribir, pues yo ya ajusto y pongo solo lo que realmente veo que se corresponde con la idea. ¿De acuerdo? Con la pregunta. Por lo tanto, tenemos de 033, voy a codificar esto antes de seguir, de 033 a 040, y esto lo voy a poner dos veces, como decíamos. Hemos dicho que habla de ventajas, por lo tanto lo metería en el 2, ¿correcto? Y a su vez habla también de herramientas, por lo tanto lo metería en herramientas, que es la pregunta número 4. ¿Está claro hasta ahora? ¿Veis el sentido de la metodología? ¿Veis la técnica, cómo va? Sí, ¿no? En el foro, sigo en el chat, por favor. Bien. Vamos a seguir entonces con Juanjo, que es de quien nos estaba hablando ahora, ¿vale? La principal ventaja de este método es que no depende de un horario fijo. Eso, en cierto modo, refuerza lo que estaba diciendo anteriormente, ¿de acuerdo? Pero está enunciado además de forma explícita como una ventaja, por lo tanto yo creo que eso tiene que categorizarse, empezaría en el 041. Es claramente 2, ¿lo veis así también? Vamos a ver dónde termina esto de ventajas. Sara es profesora. Perdón, aquí ya habla de otra persona. Por lo tanto, vamos a ver dónde he terminado de Juanjo. Hasta aquí, hasta el 046. Por lo tanto, tenemos ahí claramente el enunciado del tiempo del 041 al 046, lo identifico como tal, y lo ponemos 041, 046. Y esto lo ponemos en la columna ventaja-desventaja. ¿Correcto? Bien. Vamos a terminar con este fragmento. ¿Hay otro personaje más? Vamos a hacer un personaje más. Sara es profesora y ha visto en las nuevas tecnologías una herramienta que le permite tener actualizados los contenidos de sus asignaturas y además, con los innumerables recursos informáticos, puede
puede ofrecer una respuesta adaptada a las necesidades de sus alumnos. El e-learning es... Bien. Hasta aquí, que vemos que cambia de voz además. El e-learning. Hasta el 1.06 más o menos. Bien, aquí nos habla de Clara, es otra situación, es otro entorno. Voy a recuperar desde el 0.46, y eso con la regleta no es difícil, vuelvo al 0.46, donde terminaba lo de Juanjo y empezaba lo de Clara. Vamos a ver ahora, de qué categorías podemos estar hablando. Atentos. Sara es profesora y ha visto en las nuevas tecnologías... Bueno, esto de que es profesora, ¿a vosotros qué os parece esta idea? ¿Podría corresponderse con el de entornos? Sí, ¿no? Con la 5. Bien, eso sería lo de entornos, nos llevaría, por lo tanto, estábamos en el 0.47, el anterior terminó en el 0.46, y esto va hasta el 0.51. Bien, ahí tenemos un número 5. Seguimos. Una herramienta que le permite tener actualizados los contenidos de sus asignaturas y además, con los innumerables recursos informáticos, puede ofrecer una respuesta adaptada a las necesidades de sus alumnos. Bien, ¿a vosotros qué os parece de lo que tenemos aquí? ¿Esto encaja en alguna cosa de lo que tenemos hasta aquí? Recuerdo las preguntas. La primera, ¿qué se entiende por e-learning? Dos, ¿qué ventajas y desventajas tiene? 3 características, 4 herramientas y 5 entornos. Nos dicen aquí el 2 y el 4. Ventajas, desventajas. Vamos a repetir. Volvemos al segundo 47. Sara es profesora y ha visto en las nuevas tecnologías una herramienta que le permite tener actualizados los contenidos. Bien, que le permite tener actualizados los contenidos. ¿Eso qué sería? ¿Una ventaja entonces? Pregunto. Porque dices 2 y 4. ¿Esto sería un 2 entonces? Y una herramienta. Entonces, ¿codificamos con los dos, con 2 y 4 al tiempo? De sus asignaturas y además, con los innumerables recursos informáticos, puede ofrecer una respuesta adaptada a las necesidades de sus alumnos. Bien. Por tanto, podemos decir que del 0.52, el otro terminaba en el 0.51, el 0.52 hasta el 1.05 que tengo ahora aquí, al minuto 0.5, tenemos a la vez un 2 y un 4. Muy bien, pues entonces cogemos aquí del 0.52 al 1.05, del 0.52 al... y lo voy a poner en el 2, y a su vez lo repito en el 5. ¿Correcto? Continuamos. Y además, como cambia de voz, creo que ya cambia de tema. El e-learning es una metodología. Esto empezaba en el 1.07. A ver. Y parece que nos da una definición, ¿no? Vamos a ver. El e-learning es una metodología de aprendizaje que se basa en el empleo de las tecnologías de la información y comunicación para crear, distribuir y facilitar el conocimiento en cualquier momento y en cualquier lugar. Bien. Va más o menos hasta el 1.20. Bien, como dices aquí muy bien, puede ser el 1 y el 3. Vamos a repetir. Empezaba en el 1.07. Es una metodología de aprendizaje que se basa en el empleo de las tecnologías de la información y comunicación para crear, distribuir y facilitar el conocimiento en cualquier momento y en cualquier lugar.
Sí, yo no estoy tan seguro que sea un 3. Por 3 yo entiendo que deberíamos dar características o en el sentido de calificativos, ¿no? Las características podrían ser funcionales o podrían ser descriptivas, ¿no? Pero yo creo que esto queda mejor simplemente como definición. Repetimos. E-learning es una metodología de aprendizaje que se basa en el empleo de las tecnologías de la información y comunicación para crear, distribuir y facilitar el conocimiento en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Vale? Porque aquí, ¿qué podríamos entender por características? Yo creo que sería forzar un poquito el concepto. Por tanto, yo esto que va hasta el 1.19, vamos a ver, empezaba en el 1.07 hasta el 1.19. Yo esto lo pondría como definición. ¿Vale? Seguimos. En esta modalidad de formación se utiliza Internet como medio de distribución de la información. Bueno, ¿esto sigue formando parte de la definición o podemos entender que ya estamos hablando de otra cosa? ¿Podríamos hablar de herramientas o lo dejo en la definición? Sigo un poco más. Información y el ordenador, el teléfono móvil o las tablets como dispositivos de acceso a esa información. La flexibilidad tanto horaria como geográfica son dos elementos que caracterizan a esta metodología. Bueno, esto ya es otra cosa. Volvamos. Habíamos dejado la cosa, si recordáis, en el minuto 1.19, que es donde terminaba el código anterior. Luego, al segundo 1.19. En esta modalidad de formación se utiliza Internet como medio de distribución de la información y el ordenador, el teléfono móvil o las tablets como dispositivos de acceso a esa información. La flexibilidad. Yo creo que cortaría aquí. Vamos a ver. Como dispositivos de acceso a esa información. Bien. Aquí hay un problema. Hay un problemín, porque esto es interesante lo que está diciendo aquí, pero no sé si esto se puede entender como herramientas o como dispositivos, como formas de acceso. Algo de eso ya nos pasó anteriormente cuando hablaba del móvil. Porque aquí, claro, el concepto de herramienta yo creo que es diferente del concepto de dispositivo. Una cosa es la herramienta, por ejemplo, el chat, el foro, una página web, la Wikipedia, una red social. Eso se puede entender como herramienta y eso es diferente porque eso está dentro del dispositivo. Entonces, una cosa es el dispositivo, el soporte, y otra cosa es lo que yo manejo para acceder a la información, sea un buscador, sea un foro para comunicarme, un chat. ¿Entendéis el matiz? Por lo tanto, yo creo que aquí acabamos de generar, como pasó el otro día, una nueva pregunta. Yo creo que es lo que convendría. Sería matizar entre lo que es herramienta y lo que es dispositivo, lo que es el aparato con el que accedo. Y donde habría que regresar al anteriormente identificado cuando hablaba de teléfonos, yo creo. Porque son de naturaleza diferente. Una cosa es el dispositivo con el que me conecto, y ahora ya llevamos unos cuantos enunciados, por eso yo creo que esto puede ser interesante identificarlo como categoría. Y otra cosa es el elemento funcional que utilizo para comunicarme, para acceder a la información, para guardarla, para escribir, es decir, el software, para entendernos. Es decir, una cosa es el hardware y otra cosa es el software. El dispositivo y el programa con el que accedo. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que cabe en este momento es plantearnos crear, como hemos hecho otras veces, yo plantearía una nueva pregunta, que sería la 6, que serían los dispositivos.
Dispositivos. Que la pondría en el 6. Perdón. Vale. ¿Os parece? Y eso significa que a continuación seguramente voy a tener una pregunta más, que sería la 6 y que podría ser ¿con qué dispositivos? Y voy a subir un poquito la letra para que no quede muy pequeño aquí, a ver si queda bien. Perfecto. Aquí está. ¿De acuerdo? Esta diapositiva está a continuación del trabajo anterior, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo es insertando una nueva, le pude cambiar el color, no lo hice, le voy a poner una flechita de color para que se vea. Bueno, y eso le llamamos flecha. Ahí está. Bien. Ahora que se vea que he añadido una pregunta más, ¿de acuerdo? Y regreso aquí. Eso significa que ahora yo estoy implementando una nueva pregunta, por lo tanto una columna más en mi cuadro, y regreso entonces a mi grabación, que la había dejado, creo recordar, en el 1.19. Regresamos al 1.19 y a ver cómo codificamos esto. En esta modalidad de formación se utiliza Internet como medio de distribución de la información y el ordenador, el teléfono. Esto ya son dispositivos, Móvil o las tablets como dispositivos de acceso a esa información. Vamos a regresar aquí. En esta modalidad de formación se utiliza Internet como medio de distribución de la información y el ordenador, el teléfono. Internet sería herramienta, por lo tanto, hasta el 1.23... Distribución de la información. 1.25. Por lo tanto, regresamos aquí. Del 1.19 al 1.25, del 1.19 al 1.25, voy a poner aquí una herramienta. ¿Vale? Porque habla de Internet. Pero a partir del 1.25, ¿de acuerdo? A partir del 1.25... El teléfono móvil o las tablets como dispositivos de acceso a esa información. Hasta el 1.30 está hablando de dispositivos. Creo que hasta la flexibilidad tanto... Vale. Hasta el 1.30, porque ahí habla de otra cosa. Entonces hemos dicho, habíamos cortado en el 1.25, en el 1.25 por lo tanto, hasta el 1.30, aquí estamos hablando de dispositivos. ¿Correcto? ¿Me seguís bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que os llame la atención? ¿Algo que sugerís que se podría haber hecho de otra forma? Estamos en la situación que ya nos pasaba el otro día, si recordáis. Resulta que nos habíamos planteado unas preguntas, pero al ir analizando nos damos cuenta que hay otras preguntas que son de interés para el campo que estamos estudiando. Entonces, añadimos. Observad que la situación en este momento, después de 1 minuto 30, es que hemos añadido una pregunta y, sin embargo, características hemos visto pocas. Pero yo creo que en la grabación venía algo ahora que hablaba de características, precisamente. La flexibilidad, tanto horaria como geográfica, son dos elementos que caracterizan a esta metodología y que propicia una formación just in time y just for me, permitiendo a los alumnos adaptar su ritmo de aprendizaje a sus necesidades particulares. Bien. Aquí, si observáis, habla la grabación explícitamente de características. Sin embargo, esas características a nosotros nos encajan también en la categoría ventaja-desventaja. ¿Qué significa eso? Significa que quizá nosotros, cuando nos habíamos planteado la diferencia entre ventajas y desventajas, que es un aspecto valorativo, y las características, ¿de acuerdo? Es evidente que no teníamos en mente lo que esta persona que está hablando tiene en mente, porque utiliza las ventajas y desventajas como características. Yo creo que conceptualmente es diferente, es decir,
como característica yo esperaría elementos descriptivos, que caracterizan, ¿de acuerdo? Pero no que valoran. Cuando hablo de ventaja, desventaja, estoy hablando de una valoración respecto de un fin. Me es ventajoso o me es desventajoso, en este caso, para poder aprender. Y que las características yo entiendo que son más descriptivas. Aquí, no obstante, veis que podría haber un cierto litigio entre las dos categorías. Si pasado los minutos o las grabaciones, yo me doy cuenta de que realmente no aparece nada que como característica en sentido puro, diferenciado, y que lo que la gente utiliza para hablar de características realmente a mí me viene bien meterlo como ventaja-desventaja, también podría darse el caso, lo dejo por ahora como hipótesis, de que tuviéramos que simplemente prescindir de esta. No pasaría nada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que yo pensaba que iba a encajar como características, en realidad la gente lo pone, entra bien en lo que yo entiendo como ventajas-desventajas. ¿De acuerdo? No pasaría nada. Es decir, que podría darse, igual que pasaba el otro día y como acaba de pasar, que creo una nueva pregunta, consecuentemente una nueva categoría que yo no había previsto, en este caso la de dispositivos. Podría darse el caso también de que alguna de las previstas me la cargo, me la elimino. ¿De acuerdo? Bien. Hay que darse cuenta que, aunque yo revise el estado de la cuestión, es decir, que yo revise libros, artículos, investigaciones, informes, y yo me planteo las preguntas a partir de eso, no deja de ser un constructo teórico, un constructo a priorístico, como decía Kant, es decir, antes de analizar, antes de tener la experiencia de las cosas. Y por tanto, esa pregunta previa que yo me hago puede estar equivocada, porque es a priorística, nunca mejor dicho, es antes de hacer las entrevistas o antes de, en este caso, buscar materiales, grabaciones, vídeos en este caso, ¿de acuerdo? Por tanto, podría darse el caso de las dos situaciones, que tenga que añadir nuevas o que tenga que eliminar. Incluso cabría una tercera opción, que sería tener que modificar, es decir, ni añado ni elimino, pero una de las que tengo realmente habría que enunciarla de otra forma, ¿vale? Habría que redactarla de otra forma, para ajustarla mejor a lo que realmente estoy encontrando. También se puede hacer, ¿vale? Antes de continuar, voy a registrar, si os parece, esta que nosotros teníamos, porque lo último que he codificado terminaba en el minuto 30, y esto que tenemos aquí yo creo que encajaría perfectamente en el número 2, ventajas y desventajas, aunque la locutora habla de características. Escuchemos el nuevo. La flexibilidad, tanto horaria como geográfica, son dos elementos que caracterizan a esta metodología y que propicia una formación just in time y just for me, permitiendo a los alumnos adaptar su ritmo de aprendizaje a sus necesidades particulares. Virginia está siguiendo los contenidos del curso desde su casa y cuando tiene alguna duda... Aquí ya nos hemos pasado. Decíamos que llegaría más o menos hasta aquí. Antes de Virginia, por tanto hasta el 41. A sus necesidades particulares. Bien. Aquí termina lo de ventajas, desventajas, que decíamos que podrían ser características, pero que eso está por aclarar. Así que habíamos dejado en el 1.30, enlazo por lo tanto en el 1.31, por ejemplo, hasta, hemos dicho, vamos a ver, el 1.44. Y esto hemos dicho que está aquí. Bien, sin embargo, yo por ahora no he tomado la decisión de eliminar, por lo tanto, yo por ahora yo creo que lo que procede es dejarlo en ambos sitios. Lo dejo en ambos sitios. Es decir, este código, la locutora lo identifica como características, pero según ella está describiendo características, lo pongo como características. Pero también es evidente que está hablando de ventajas, desventajas.
sobre todo de ventajas. Hasta ahora hemos hablado, por tanto sería dentro del 2 el 2-1, ventajas, si 2-2 son desventajas. Por tanto, por ahora lo dejo, pero lo dejo ahí, está bien que yo de alguna forma lo vinculo en un programa en un software que hubiese para esto. Normalmente tiene una herramienta que son incorporar anotaciones. Y las anotaciones, esta sería una anotación. Yo haría una anotación, en este caso pues yo lo puedo anotar ahí al lado, o lo marco con una flecha, en el sentido de una llamada de atención para poder comprobar si realmente tiene sentido mantener la categoría de características o me la cargo y dejamos todo como ventajas o desventajas. Un enunciado integrador podría ser características ventajosas o positivas y características desventajosas o negativas. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí cabe, en principio, plantearse, por lo menos de forma hipotética, la posibilidad de una síntesis aquí entre las dos. Entonces lo resalto ahí. ¿De acuerdo? Antes de continuar, Mari Carmen, ¿quieres añadirnos algo? No, Tiberio, puedes continuar. Vale. ¿Y los estudiantes, alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? ¿Se entiende? ¿Estáis de acuerdo con el planteamiento? ¿Con el hilo? Va en la misma dirección, como veis, de lo que hicimos en las sesiones anteriores, primero con fotografías y después con textos escritos, pero ahora amoldándonos, amoldando la metodología de codificación, de categorización, la identificación, por lo tanto, de los segmentos a fragmentos de audio o de vídeo. ¿Está claro, sí o no? En el chat, sí. En efecto, hay un segmento que habíamos identificado como herramientas, por lo tanto del 4, que debe ser el 033-040, lo vamos a comprobar ahora, y que al crear la categoría de dispositivos, pues cuando habla de teléfono móvil, creo recordar, pues ya deja de ser herramienta porque matizamos entre lo que es soft y lo que es hard, es decir, lo que es el soporte tecnológico, ¿no es? Y lo que es el programa o el elemento funcional que utilizo para realizar la actividad. Yo creo que es la primera, pero no hay mejor que irnos al vídeo. Me voy al vídeo y voy a recuperar como pincho aquí. Me voy al segundo 33, a ver de qué habla. Cuando tiene un rato libre, se conecta con su móvil a Internet y sigue las lecciones y actividades propuestas. Correcto. Este es, por lo tanto, el que era del 033 al 040. Lo que hago entonces es tacharlo aquí y me lo paso el 033 al 040 y me lo paso a dispositivos. A ver, hay una pregunta aquí. No sé a qué te refieres. Aquí preguntas, si vamos a analizar varios vídeos, ¿no lo podemos necesitar luego? ¿A qué te refieres? Pues lo que hicimos, la categoría lineal. Sí, no, por ahora la posibilidad es una hipótesis, no la he eliminado. Lo que pasa es que resulta un poquito complicado el software de la plataforma para eliminar. Voy a intentar eliminar esto. Claro, es que elimina el texto de abajo, ese es el problema, ¿entendéis? No, es una hipótesis, por eso le he puesto el rombo. El rombo significa o unas flechas o una anotación, ¿de acuerdo? Es que esto trabaja en formato imagen y entonces es un poquito complicado. En un procesador o pues, si tuviera una hoja de cálculo sería más fácil hacer anotaciones o incorporar comentarios, ¿no? Por ejemplo, en una hoja de cálculo.
Entonces, por eso no lo quiero eliminar, ¿de acuerdo? Pero no, por ahora es una hipótesis de eliminación. Es decir, que yo he dado, en un programa de análisis de contenido, había una anotación. Si estuviera en papel, también había una anotación a pie de margen, ¿de acuerdo? A pie de, como quedan, por ejemplo, en un procesador de texto, ¿no? Cuando incorporas una nota o un comentario. Entonces, por ahora es una hipótesis. Por eso no la elimino, porque yo realmente, fijaros que esa hipótesis se ha dado cuando llevábamos ni siquiera habíamos llegado a 2 minutos de análisis. Pero sí, ya está habiendo ahí algo que chirría, ¿de acuerdo? Porque la locutora del programa habla de características y yo le veo claramente que está hablando de ventajas. Entonces, claro, no tiene mucho sentido mantener a lo mejor las dos. Es cierto que en otra grabación, en otra entrevista, en otro vídeo que descargue, me puedo encontrar con que sí hay realmente descripción, identificación de características, ¿no? Y por tanto me viene bien. No, por ahora no lo he eliminado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Seguimos un poco más? La principal... Perdón, había vuelto atrás. Entonces, ahora, por eso viene muy bien esta regleta de movimiento, porque ahora puedo regresar al último que teníamos, que creo que era de 1.44. Virginia está siguiendo los contenidos del curso desde su casa. Virginia, o sea, ahora vuelve a retomar los personajes de antes, ¿no? Y cuando tiene alguna duda, escribe un correo a su tutor o a algún compañero del curso para resolverla y poder avanzar con el resto de contenidos. Bien, ¿qué creéis vosotros ahora que está describiendo? ¿Responde a alguna de las preguntas que teníamos? Vamos a revisar aquello que ha dicho. En el 1.44 creo que habíamos dicho. Virginia está siguiendo los contenidos del curso desde su casa. Y cuando tiene alguna duda, escribe un correo a su tutor o a algún compañero del curso para resolverla y poder avanzar con el resto de contenidos. Las herramientas de comunicación síncrona o en tiempo real con el chat, videoconferencia, etc. Aquí esto ya es otra cosa, ¿no? Virginia está siguiendo los contenidos del curso desde su casa. Y cuando tiene alguna duda, escribe un correo a su tutor. Sí, pero esto de que está desde su casa no es 4. La 4 es qué herramientas utiliza. Escuchad. Virginia está siguiendo los contenidos del curso desde su casa. Y cuando tiene alguna duda, escribe un correo a su tutor o a algún compañero del curso para resolverla y poder avanzar con el resto de contenidos. Bien. Nos dicen 2 y 5. ¿Ventajas, desventajas? Sí, desde el punto de vista de la comodidad del lugar. Pero también el 5, en efecto, correcto. Y además yo creo que habría que identificar las dos cosas. Pero yo creo que hay algo más. Escuchemos de nuevo. Virginia está siguiendo los contenidos del curso desde su casa. Y cuando tiene alguna duda, escribe un correo a su tutor o a algún compañero del curso para resolverla y poder avanzar con el resto de contenidos. Las herramientas de comunicación. Bien. Y luego empieza a hablar de herramientas. Aquí ya habla claramente de herramientas. Lo que me preocupa es lo anterior, a lo de herramientas. Virginia está siguiendo los contenidos del curso desde su casa. Hasta aquí correcto. Sería un 5 de contexto, ¿vale? Por tanto, hasta el 1.48. Del 44 al 48. Estamos hablando aquí de un 5. Seguimos. Y cuando tiene alguna duda, escribe un correo a su tutor o a algún compañero. Un correo, eso es hablar de mail, es herramienta. Del curso para resolverla y poder avanzar con el resto de contenidos. Pero aquí se habla de algo más. No se habla solo de la herramienta. Se habla de comunicación y luego se habla de con quién se comunica. Hasta ahora eso no lo habíamos planteado. Se habla de qué se hace
y con quién se hace. Empezaba en el 1.48. Lo anterior era lo de la casa. Y cuando tiene alguna duda, escribe un correo a su tutor o a algún compañero del curso para resolverla y poder avanzar con el resto de contenidos. Bien. Bueno, yo creo que esto es relevante. Correcto, podemos plantearnos hacer una nueva categoría. ¿Sería suficiente con una nueva categoría o quizás necesitamos dos? Es decir, un 7 y un 8. Sí, pero cuando hablamos de participantes en la comunicación estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es con quién estoy interactuando, que en este caso los compañeros y el profesor, el tutor, ¿correcto? Y luego la actividad de comunicación, pero es que en e-learning no es todo comunicación o solo comunicación. Podemos estar elaborando, podemos estar leyendo, podemos estar recogiendo información, analizando, jugando con la herramienta, es decir, la actividad. Yo creo que aquí se identifican dos, en efecto. Se identifican dos categorías nuevas. Propongo, sugiero, que podrían ser, por un lado, vamos a ver. Por un lado, los participantes, que sería la categoría 7, y por otro lado, las actividades. Yo creo que es que yo no lo había previsto, pero bueno, nos cabe ahí, y le vamos a poner además un número encima, 8. Lo vamos a poner un poquito más grande y además le vamos a poner otro color, por ejemplo, este verdoso, que vais a ver ahora. Lo vamos a poner a un lado, si no, no se puede. Ok. Bien. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Qué os parece? Es decir, el interés o no depende de dos cosas. Una, ¿tiene interés para lo que estoy investigando? Creo que sí. Y dos, ¿solo se va a dar aquí o es posible que en nuevos vídeos aparezca algo o algún segmento hablando de actividades y de participantes? Yo creo que es plausible, es razonable. Y es interesante además para mi investigación, por lo tanto yo las creo. A la vuelta de 5 o 6 vídeos es posible, pudiese ser, que no haya más referencias a participantes y actividades. Bueno, pues podría ser una conclusión, que solo un vídeo hablaba de eso, ¿de acuerdo? O solo un vídeo hablaba de características y los otros no hablaban, ¿de acuerdo? Y ese problema lo podemos tener también con categorías y con preguntas planteadas previamente por nosotros, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por tanto, aquí tendríamos, vamos a codificar por lo menos hasta aquí. Teníamos un código que empezaba, creo recordar, en el 1.44. En el 1.44, 1.45 vamos a poner, y que iba hasta el 1.51, creo recordar, y era aquel que hablaba de la casa, y entonces eso para nosotros sería entorno. Y a continuación, del 1.52 hasta el 1.58, que es lo que está hablando ahora, es cuando habla de participantes y actividades. Como habla en la misma oración por aquello de analizar en contexto y de mantener el sentido en el contexto, vamos a, si os parece, plantear en las dos categorías, es decir, el mismo segmento con dos códigos, de tal forma, porque la misma frase, el mismo segmento habla de participantes y de lo que hacen, lo cual es bastante razonable por otra parte. Así que ahí vamos a añadir esta vez del 1.52 al, hemos dicho, perdón, al 1.58. Y eso lo vamos a poner como participantes y lo vamos a poner también como actividades. Quiero que se entienda bien esto. No significa que es lo mismo.
¿entendéis? Sino que el mismo segmento, el mismo fragmento, el mismo texto, el mismo audio, en la misma parte, está a la vez hablando de participantes, en este caso de alumnos y de compañeros, de los tutores, de los profesores, participantes, quienes participan en el e-learning, y a la vez hablan de actividades, de qué están haciendo, en este caso, comunicando. ¿Se entiende esto? Porfa, si no, en el chat. Bien. Podríamos continuar con esto, no quiero continuar con esto, porque aquí este vídeo da la sensación, si os fijáis, que vamos enlazando casi perfectamente donde empieza, donde termina un segmento, empieza otro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este terminaba... ¡Ay! Qué mal nos quedó esto. Vamos a poner el azul. Este terminaba, por ejemplo, en el 1.44 y este empezó en el 1.45. ¿De acuerdo? Y es decir, que da la sensación de que todo queda codificado. Eso es un error. Hay segmentos, como decíamos el otro día, que pueden quedar sin codificar. Para que lo veamos más claro, vamos a coger otro vídeo. Bueno, aquí es evidente que tenemos ya no una, sino otras dos preguntas más. Una que sería los 7, hemos dicho, quiénes participan, por ejemplo, o quiénes son los participantes. Y la 8, que sería qué hacen, ¿no? ¿Cuáles son las actividades? Bien, le vamos a poner el tamaño 30, que es el que se corresponde aquí, y las añadimos aquí. ¿Ok? Bien, por tanto, fijaros que bueno, llevamos 2 minutos. Es posible que cuando finalicemos el vídeo, que tiene 3:50, no tuviéramos ya 8, sino a lo mejor 12 preguntas, no pasa nada, 12 categorías. Porque esto, cuando llevemos 10 vídeos más, es posible que se quede en 8, que vuelva a 5, que llegue a 15. Todo esto hay que irlo repensando. Es el proceso que aprende de sí mismo, es un constructo en evolución, es un proceso, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que nos quede un conjunto de categorías bien articulado. No importa si son más, menos, si he eliminado, si he añadido, o si he reformulado las que tenía. Eso no es lo importante, ¿de acuerdo? No se trata de justificar las que yo había pensado, o las que define cada autor, ¿de acuerdo? Que eso también se puede hacer a veces, utilizar un sistema de categorías ya previamente construido por otro investigador, ¿vale? Aquí lo que importa es que lo que resulte bien. Entonces es un proceso cíclico, como decíamos. Avanzamos un poquito y a medida que avanzamos a lo mejor tenemos que regresar, como hemos hecho ahora, para añadir, para reubicar un segmento en otra categoría, etcétera, etcétera. Bien, lo que observáis, cómo se va construyendo esta tabla, es que al final lo que voy a tener, lo que hago ahora con el vídeo 1, lo haré después con el 2, con el 3, etc. Bueno, y luego, pues yo tendré una serie de respuestas, como digo, para cada una de las preguntas. Por lo tanto, para cada una de las categorías, tendré para la definición de e-learning una serie de respuestas en cada uno de los vídeos. Para ventajas y desventajas, una serie de respuestas en los diferentes vídeos, etcétera, etcétera. Alguien me puede preguntar, bueno, ¿y tiene que haber en todos los vídeos? ¿A vosotros qué os parece? ¿Tiene que haber respuestas a mis preguntas y, por lo tanto, y segmentos a categorizar en todos los vídeos? Pregunto. Pues no, claro que no. Perfecto. Perfecto. Es decir, claro que no. Por ejemplo, podría darse el caso que, por ejemplo, en definición no hubiese en el vídeo 2 y hubiese en el 3 y en el 4. O que, por ejemplo, en el vídeo 2 se hablase de ventajas y desventajas, pero no se hablase en el 3. O que, por ejemplo,
que herramientas no aparecieran en el 4, pero sí en el 2 y en el 3 y en el 1. ¿De acuerdo? Por tanto, nuestro trabajo de indagación, de búsqueda, también nos puede llevar a eso, es decir, y da igual que sean vídeos ya grabados, como sucede en este caso, y por el que estoy buscando por internet, que sean entrevistas que yo he hecho con un protocolo o un grupo de discusión, porque incluso cuando yo le pregunto a las personas pues se desvían, se olvidan o dicen que no saben o que no tienen opinión o que no tienen información. O yo le planteo una pregunta, perdón, a un grupo de discusión sobre ¿y cuáles son las características? Y me empiezan a hablar de ventajas, desventajas. ¿Entendéis? Y resulta que me quedo sin recoger en ese grupo características. ¿Vale? Por tanto, eso no es ningún problema. De hecho, podría ser identificable o comentable el hecho de que, por ejemplo, una pregunta interesante o que al menos he recogido de la literatura escrita, ¿no? de los artículos, resultase que luego en el trabajo de campo me queda vacía. ¿Entendéis? De la misma forma que podría ser interesante que a lo mejor respecto a lo que otros autores han investigado, a mí me aparece una nueva pregunta o una nueva categoría. Es decir, que todo eso es plausible y además puede ser interesante. Por tanto, yo valoro si es interesante, allá vamos con ello. ¿Vale? No sé si quieres añadir algo, Mari Carmen, respecto a esto, antes de que pasemos a otro vídeo. No vamos a ver este completo y quiero ver un fragmento del siguiente vídeo. No, sigue, Tiberio, porque esto es bastante complejo y mejor continúa tú. Bien, pues entonces me voy al siguiente vídeo. Yo aquí ahora he puesto varias tablas, de todos modos no nos da tiempo a analizar el vídeo completo, pero quiero que entendamos primero que al finalizar el primer vídeo es evidente que el listado de preguntas ha cambiado o puede haber cambiado, en este caso ha cambiado. Por tanto, he añadido columnas a mi tabla de análisis y ahora me voy con otro vídeo en este caso, que parece tema parecido al anterior. Este PDF lo podéis bajar vosotros y si clicáis encima luego ya entraréis en él, que es lo que estoy haciendo yo, clicando en el PDF. Hola a todos. Hoy queremos compartir con ustedes unas reflexiones acerca de las exigencias que enmarca la educación en tiempos de cambio. Por supuesto, partiendo. Observad que el título dice Aprendizaje colaborativo en entornos virtuales. Por tanto, yo haciéndole caso al título, me fui y me pillo este vídeo y habla de esto. Hola a todos. Hoy queremos compartir con ustedes unas reflexiones acerca de las exigencias que enmarca la educación en tiempos de cambio. Por supuesto, partiendo de las actuaciones protagónicas de los actores principales, estudiantes docentes, y de la incorporación de las nuevas tecnologías en el campo educativo. Los tiempos inciertos y fluidos que enmarcan el mundo de hoy. Bueno, yo lo que quiero es que vayáis apuntando ahí a qué categorías creéis, ya que el tema es del título del vídeo, entra dentro de lo que yo indagaba, entornos virtuales y learning, a ver, que vayáis apuntando ahí las categorías si creéis que se corresponde a alguna de las preguntas que tenían. Exigen nuevas herramientas intelectuales para una mejor comprensión y transformación de la realidad. Una realidad que no puede seguir siendo considerada como rígida, homogénea y predeterminada. De allí la urgente necesidad de las interrelaciones humanas, del trabajo colaborativo, del diálogo abierto y de la utilización de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Al respecto, Edgar Morin, padre de la complejidad, señala que los problemas de hoy son mucho más complejos, dinámicos e interdependientes, es decir, polidisciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales y... Bueno, de lo que llevamos escuchado, habéis identificado algunas. Yo no sé si llega a definir exactamente el e-learning o la sociedad en la que vivimos, Pero bueno, eso habría que revisarlo.
hablamos del 2, ventajas, desventajas. Tampoco tengo claro que hable de ventajas y desventajas del e-learning, porque fijaos que nosotros investigamos e-learning, ¿de acuerdo? No investigamos la sociedad actual o el conocimiento o la importancia de saber. Son cosas diferentes, ¿verdad? Vamos a repetir. Hola a todos. Hoy queremos compartir con ustedes unas reflexiones acerca de las exigencias que enmarca la educación en tiempos de cambio. Por supuesto, partiendo de las actuaciones protagónicas de los actores principales, estudiantes docentes, y de la incorporación de las nuevas tecnologías en el campo educativo. No tengo claro que tengamos 1 y 2, pero bueno, se podría ver. Lo que sí está claro es que vierte muchas otras informaciones que realmente no responden a nuestro objeto de investigación. Eso también puede pasar. Porque no es lo mismo cuando yo provoco el discurso, por lo tanto hago una entrevista, un grupo de discusión, le pido a una persona que escriba un diario sobre unas cuestiones determinadas que tiene que observar, porque entonces yo provoco que él hable de algo. Mientras que en este tipo de materiales que han sido elaborados y que yo busco, en este caso por el título o por las etiquetas que pueda tener en el contenido, puede suceder que haya partes, evidentemente, como yo no he provocado, no he producido, no he pedido, no es un discurso a petición mía, pues entonces resulta que puede haber muchas partes que no se codifican. No pasa nada, ¿de acuerdo? Habría elementos que no se codifican y no pasa nada, ¿de acuerdo? Por eso tenía interés en escuchar un poquito de este vídeo para que veáis que, a diferencia del anterior, que respondía incluso en muchas partes, ¿no?, termina una categoría y empieza una justo a continuación, en este caso es posible que no tengamos tanta facilidad para codificar, es decir, que haya fragmentos que queden sin codificar. No pasa nada. NPN. ¿De acuerdo? No pasa nada. ¿Vale? Y así sucesivamente. Después, por tanto, en este también tengo que codificar. Claro, aquí vemos la tabla vacía, en realidad tendría que volver a la tabla anterior. Aquí. Y sobre esta, pues yo tendría que codificar en lo que es la altura del 2, del vídeo 2, aquí yo tendría que codificar lo que se corresponde al 2, ¿de acuerdo? Y luego haría lo mismo con el 3, etc. ¿Que no me llega a esta altura que le he puesto a la tabla? Pues se ensancha, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Los vídeos que me haya planteado, las grabaciones que haya planteado. Sería, por tanto, hay una pregunta que se contestó en el foro, ¿no? Preguntaba, ¿es necesaria la transcripción? Ya le contestaba que no, y hoy es evidente. Os dais cuenta que podemos perfectamente analizar una grabación, tanto si es vídeo como si es audio, sin necesidad de transcripción. ¿Cuándo será, pues, necesaria y de qué será necesaria la transcripción? Pues de aquellos segmentos, de aquellos fragmentos que decida utilizar para poder ejemplificar, ilustrar o aportar a modo de evidencias en el informe que elabore después, en este caso del trabajo de práctico, en el caso de un TFM, en el caso del trabajo de campo, en el caso de una tesis, en el caso como ejemplo, como evidencias del trabajo de campo. ¿De acuerdo? Luego, aquí tenéis un ejemplo de cómo se puede analizar un vídeo o un audio, es decir, un documento dinámico. Tenía interés en que pudiésemos abordar esto, porque claro, tiene unas dificultades técnicas que no tiene la imagen, que es estática, la fotografía, por ejemplo, o el texto, que también es estático, el texto escrito. ¿Sí, Mari Carmen? Sí, con respecto a la transcripción que comentabas antes, posiblemente para vosotros es más cómoda y aparte sería incluso más rigurosa si hacéis un pantallazo. Siempre sabéis que se puede hacer un pantallazo de lo que está presente en la pantalla. O sea, cuando estáis visualizando el vídeo, en el momento en que queráis reflejar pues un trozo a modo de ejemplificación para ilustrar la parte que se corresponde con una categoría o con diferentes categorías, con la tecla INTRI,
sabéis que copia la pantalla completa del ordenador y después pues podríais meter la pantalla completa, pero así resultaría un poco engorrosa. Sería recomendable pegarla en Word y desde Word directamente se puede hacer el recorte del trocito justo que queréis ilustrar, o si no también llevarlo a Paint. Es mucho más cómodo que escribirlo textualmente y sobre todo que a la vez es más riguroso porque refleja exactamente sin movimiento, porque queda una imagen estática, lógicamente. Sí, eso tiene aplicación cuando es un vídeo elaborado con imágenes, personajes, fotografías, etcétera. Eso cuando es una entrevista, un grupo de discusión, igual no tiene tanta aplicación en una entrevista porque estaría siempre la misma persona, ¿no?, apareciendo en todas las imágenes con la misma fotografía. O en un grupo de discusión que normalmente hacemos con una cámara fija, pues también aparecería seguramente muy reiterativo. Pero los vídeos que os hemos puesto hoy de ejemplo, que son grabaciones que utilizan personajes, muñecos, dibujos, pues ahí tiene mucha pertinencia lo que dice Mari Carmen, porque en efecto, cuando esté hablando de algo, posiblemente, de herramientas, posiblemente la imagen esté reflejando herramientas. O si está hablando del entorno laboral, pues posiblemente la imagen del vídeo esté hablando de... Y por lo tanto es una forma de enriquecer el documento cuando se aporta, ¿no? ¿Alguna cosita más, Mari Carmen? No, nada más. Alguien me decís que se escucha mal, no sé si realmente escuchasteis lo que he comentado. ¿Se escuchó? Con mucho eco, vale. Lo siento, también yo oigo de fondo eco, no sé a qué se debe. Posiblemente tengamos que apagar el micrófono nuestro cuando hable el otro. Habla tú ahora si quieres y apago el mío a ver si se escucha mejor. Vale. Lo que he comentado es que en el caso, por ejemplo, como concretamente el primer vídeo que teníamos bastante texto, independientemente de la imagen y de las ilustraciones que va poniendo. En ese caso, en vez de hacer la transcripción que supone una mayor cantidad de tiempo y a la vez puede ser incluso menos rigurosa, pues puede ser más oportuno hacer un pantallazo de lo que en ese momento, en ese instante, que nos interesa reflejar en relación a la categoría o a diferentes categorías para las que queremos incorporar alguna ilustración, pueda interesar. Supongo que sabéis que con la tecla Imprint nos permite copiar absolutamente la pantalla completa de lo que aparece en ese momento en el ordenador, y como resultaría un poco engorrosa, pues porque aparecería todo lo que tengamos en el menú, por ejemplo, en la parte inferior o posterior, pues lo podéis pegar en Word y pinchando sobre ella a través de herramientas os permite recortar hasta dejar el trozo que a vosotros os interese, es decir, solo aquel relacionado con la categoría que queremos ilustrar. Otra opción también, quizá el proceso es un poquito más largo, pero se hace también perfectamente, se puede pegar en Paint y se recorta pues el trozo que queráis colocar. Sí es verdad que luego Tiberio apuntaba que en algunos casos pues es más recomendable la transcripción, pues si a lo mejor es una entrevista y vamos a tener durante todo el rato la imagen de la persona que se está entrevistando, pues claro, lo único que cabe es que yo transcriba lo que contesta esa persona, ¿entendéis? Pero normalmente los vídeos, en general, vamos, una de las características de los audiovisuales, de hecho, es que integren distintos recursos y que nos faciliten, digamos, una imagen variada.
bueno, el punto débil de eso que estamos diciendo, pero eso tanto en un caso como en el otro, que lo que presentamos en el fondo, aunque copiemos el pantallazo, es una imagen estática. Claro, deja de ser el audiovisual, ¿no? La imagen en movimiento con los recursos que además esto integra. ¿Entendéis? Pero sí es verdad que es cómodo a muchos niveles y ahora estábamos hablando del caso del vídeo, pero en otro tipo de trabajos que podéis utilizar a lo mejor, el que hemos hablado en la clase anterior con la prensa, pues en ese caso no es necesario, porque además perdería rigor el dedicaros a transcribir el trozo que queréis poner como ejemplificación. En ese caso es muchísimo mejor captar el pantallazo, lo pegáis en Word y después a través de herramientas pues dejáis únicamente el textito, si tiene una imagen incorporada o algún gráfico que queréis que ilustre la categoría o las diferentes categorías a las que lo vais a aportar, ¿no? No sé si estáis entendiendo o si ha habido dificultad ahora también para oírme. Creo que te han oído bien. Creo que te han oído bien. Vale, muy bien. Pues si hay alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer antes de que cerremos la sesión. Nada más, muy bien, pues nada. Dejamos la sesión aquí por hoy, esperamos que haya sido interesante y para la semana que viene veremos a ver si encontramos algún material que analizar que aporte algo sobre las 3 sesiones anteriores y si no, pasaríamos al informe, sobre todo a cómo dar cuenta de todas estas cositas que vamos analizando. Cómo lo presentamos después en el informe. Pero antes de llegar ahí queremos hacer un buen barrido de las posibilidades con las que nos podemos encontrar cuando hacemos etnografía virtual, ¿vale? Así que nada más. Muchas gracias a todos, muchas gracias Mari Carmen y hasta la semana que viene. De acuerdo, muchas gracias. Muy buena semana para todas y para todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.